permito informar que la moción fue ingresada por escrito a través de la ventanilla de gestión documental, signada con el número de trámite 407587, misma que con su venia me permito dar lectura. Quito, 11 de agosto de 2021, asunto, moción unificada, sesión número 721 del Pleno de la Asamblea Nacional. Abogada Guadalupe Lloria Barca, Presidenta de la Asamblea Nacional, en su despacho de mi consideración, por medio del presente pongo en su conocimiento la unificación de las mociones presentadas durante el desarrollo de la sesión 721 de 11 de agosto de 2021, contenidas en el memorando número AN-JGCA 2021-0023M y memorando número AN-CFCP 2021-0192, ambos de fecha 11 de agosto, a fin de que sea sometida a votación lo siguiente. Mocionamos, se proceda con el juicio político al señor Pablo Santiago Celi de la Torre, excontralor general del Estado subrogante. Se adjunta para el efecto el proyecto de resolución anexo al memorando número AN-JGSA 2021-0023M. Suscribe el asambleísta Alejandro Jaramillo Gómez, asambleísta por la provincia de Pichincha y coordinador de la bancada de ID, así como la asambleísta Ana Belén Cordero Cuesta, asambleísta nacional y vicepresidenta de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político. De igual manera, señora presidenta, me permito dar lectura a la parte resolutiva del proyecto de resolución adjunto. Artículo 1. Proceder con el juicio político en contra del excontralor general del Estado subrogante, señor Pablo Santiago Celi de la Torre, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo 2. La Presidenta de la Asamblea Nacional, en el plazo máximo de 5 días, incluirá en el orden del día para consideración del Pleno el juicio político en contra del excontralor general del Estado subrogante, señor Pablo Santiago Celi de la Torre, que absolverá o censurará al exfuncionario en referencia según corresponda. Artículo 3. La convocatoria para el juicio político será notificada al funcionario cuestionado, señor Pablo Santiago Celi de la Torre, excontralor general del Estado subrogante, a través de los medios físicos o electrónicos disponibles con al menos 72 horas de anticipación a la fecha prevista para la sesión del Pleno. Hasta aquí el texto del proyecto de resolución adjunto a la moción presentada, señora presidenta. De esta manera se da lectura a la moción que presentan esta noche los asambleístas Alejandro Jaramillo junto a la asambleísta Ana Belén Cordero. Señora presidenta, procedo a tomar votación de la moción presentada. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en sus curules electrónicas. De existir alguna novedad, favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. La moción es que se proceda con el juicio político al señor Pablo Santiago Celi de la Torre, excontralor general del Estado subrogante. Comienza el proceso de votación con el registro de los asambleístas que participarán en la misma. Esta moción está acompañada de un proyecto de una parte resolutiva cuyos artículos son los siguientes. El artículo número 1, proceder con el juicio político en contra del excontralor general del Estado subrogante, señor Pablo Santiago Celi de la Torre, de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El artículo número 2, la Presidenta de la Asamblea Nacional, en el plazo máximo de 5 días, incluirá en el orden del día para consideración del Pleno el juicio político en contra del ex Contralor General del Estado subrogante, que absolverá o censurará al exfuncionario en referencia según corresponda. Artículo 3, finalmente, señala la convocatoria para el juicio político será notificada al funcionario cuestionado, señor Pablo Santiago Celi de la Torre, excontralor general del Estado subrogante, a través de los medios físicos o electrónicos disponibles con al menos 72 horas de anticipación a la fecha prevista para la sesión del Pleno. 3, los artículos que contiene finalmente este proyecto de resolución, de acuerdo a la moción que ha sido presentada y que derivó de la unificación de dos mociones que inicialmente se habían planteado en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que procede previo a la votación respectiva? El registro de los legisladores, la verificación del quórum en la sala misma que avanza, proceso que avanza en este momento. Ya son 128 los asambleístas que se han registrado. El desarrollo de esta sesión se ha realizado bajo el amparo del artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, su inciso número 3. Recordemos, y como también bien se ha explicado a lo largo de toda la sesión plenaria, no se presentó desde la Comisión de Fiscalización un informe unificado
aprobado por toda esta mesa legislativa respecto al proceso de juicio político. La Comisión de Fiscalización debía realizar un informe en el cual recomendaba al Pleno proceder con el juicio político o archivar este proceso de fiscalización que se ha seguido a lo largo de varios días en la Asamblea Nacional al ex contralor subrogante del Estado, Pablo Celi. Sin embargo, como también lo establece la misma Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el artículo 82, inciso 3, de no aprobarse el informe dentro de los plazos previstos en este artículo, la o el presidente de la comisión remitirá en el plazo de 2 días a la o el presidente de la Asamblea Nacional las actas de votación correspondientes y un informe que detallará las posiciones de los asambleístas miembros de la comisión para que sea el Pleno el que resuelva ya sea el archivo o el juicio político. Y así ha sucedido. En la mañana hubo la extensa lectura del informe de posiciones donde se detallaba justamente cuál era la postura de cada uno de los asambleístas que integran la Comisión de Fiscalización y Control Político. Esta lectura concluyó alrededor de las 14 horas con 43 minutos, en donde se determinó un receso para retomar esta sesión a las 16 horas y desde esa hora se ha llevado adelante el debate que usted ha seguido a través de la señal de los medios legislativos en este espacio Asamblea en Pleno. Mientras avanza el proceso de registro de los legisladores, que hasta el momento da cuenta de 132 asambleístas presentes participando en esta sesión, Diana, demos lectura un poco a lo que establece el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Este hace referencia justamente a la convocatoria e inclusión en el orden del día a propósito del trámite de este juicio político. Básicamente, lo que se determina es que una vez difundido el informe, en el plazo de 5 días, la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional deberá incorporarlo en el orden del día para consideración del Pleno, que es lo que precisamente ha ocurrido en esta jornada. Se notificó dentro del plazo establecido y es por eso que se ha desarrollado en esta jornada la sesión del Pleno 721. ¿Qué es lo que se podrá resolver en el marco de esta sesión según lo determina el artículo 83? Vamos a pasar directamente al numeral 2, que es el que hace referencia a lo ocurrido. Si el informe se refiere a las actas y las posiciones de las y los legisladores por no haberse aprobado el informe que recomiende el archivo o el juicio político, el Pleno de la Asamblea Nacional, previa moción motivada de cualquier legisladora o legislador, podrá resolver el archivo del trámite o el juicio político, para lo cual requerirá el voto favorable de la mayoría simple de sus integrantes. Si el informe de la comisión recomienda el juicio, en esta sesión se procederá directamente y sin más trámite. Bueno, no es el caso en lo que respecta a esta sesión del Pleno, ya que lo que se presentó en su momento fueron estas actas y el informe de posiciones de los integrantes de la Comisión de Fiscalización. ¿Qué es lo que señala más adelante el artículo 83? Es que en el caso de que el Pleno haya resuelto el juicio político de conformidad con lo previsto en el literal B de los numerales 1 y 2 de este artículo, la presidenta o el presidente de la Asamblea Nacional, en el plazo máximo de 5 días, incluirá en el orden del día para consideración del Pleno el juicio político que absolverá o censurará y destituirá al funcionario o funcionaria según corresponda, según sea el caso. En todos los casos, la convocatoria para el juicio político será notificada a la funcionaria o funcionario cuestionado a través de los medios físicos o electrónicos disponibles con al menos 72 horas de anticipación a la fecha prevista para la sesión del Pleno. La presidenta o el presidente de la Asamblea Nacional requerirá a las y los asambleístas que iniciaron el proceso los nombres de 2 asambleístas que realizarán la interpelación, lo que será comunicado también esto al funcionario interpelado en la respectiva convocatoria que se realice. Hasta allí lo correspondiente al artículo 83, artículo que está justamente en la sección de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde se detalla todo lo referente a los enjuiciamientos políticos. La sección número 3 de esta ley es sobre el enjuiciamiento político de las y los funcionarios públicos. Ya se ha llevado adelante el registro, se ha cerrado el mismo y 135 asambleístas participarán en la votación. Como siempre precisamos a ustedes, las opciones que tienen los asambleístas son 4: el sí, el no, el voto en blanco y también la abstención. El sí, que quienes siguen esta transmisión por la señal de TVL o por las redes sociales identifica con el
color verde, el no se marca con el color rojo, el blanco con el color del mismo nombre y la abstención con el color azul. La mayoría, todos los votos hasta el momento son positivos, Belkis. Sí, en efecto, de estas 4 opciones, cada una de las curules empieza a pintar con el color verde que hace referencia al voto positivo, al voto afirmativo, es decir, en respaldo a esta moción que ha sido presentada para que este proceso de juicio político siga su curso en el Pleno de la Asamblea Nacional. Se confirmará ya más adelante de manera oficial los resultados y con ello se esperará en los próximos días la convocatoria a la sesión para que se desarrolle este juicio político en el Pleno de la Asamblea Nacional en contra de Pablo Celi, ex Contralor General del Estado subrogante. 134 asambleístas se registraron para esta votación de un total de 137, presencia de legisladores aquí al interior del salón, Nela Martínez del Palacio Legislativo. Me atrevería a decir que hay una mayor presencia a diferencia de días anteriores, de otras sesiones del Pleno. No obstante, también hay un número importante de asambleístas que se encuentran conectados vía telemática. Ellos también participando en esta sesión, 721. Avanza la votación, ya son 124 los votos afirmativos. También me atrevo a adelantar que podría haber unanimidad en esta votación, en el sentido en que los pronunciamientos que hemos podido escuchar a lo largo de esta jornada han sido en la línea de que este juicio político debe continuar aquí en el Pleno de la legislatura. Así es, Belkis. Todos los asambleístas que han intervenido se han manifestado justamente en apoyo a que se lleve adelante el proceso de juicio político en contra del ex Contralor. Valga también aclarar a quienes siguen esta transmisión de los medios legislativos que este tema se discute en el Pleno cuando ya por la Comisión de Fiscalización hubo el correspondiente trámite. En esta mesa legislativa, que como su nombre lo indica, se encarga de los procesos de fiscalización, de control político, es donde se tramitó esta solicitud. Allí se presentaron todas las pruebas, tanto del asambleísta interpelante como del ahora exfuncionario interpelado, quien también tuvo su oportunidad de pronunciarse, de presentar sus pruebas ante la comisión. Ahora, ¿qué pasará? Ya podemos advertir que la moción ingresada por los asambleístas Jaramillo y Cordero se aprobará en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora se deberá convocar justamente a una sesión donde el tema, donde uno de los puntos sea el proceso de juicio político en contra del ex Contralor. Allí, en la fecha y horas señaladas en el orden del día, las o los asambleístas interpelantes llevarán justamente adelante la interpelación por el lapso de 2 horas con base a las pruebas solicitadas. Se presentan resultados. No, es una aclaración. Sí. Se ha informado desde la Secretaría General que hay un inconveniente técnico en la curul de la asambleísta Pamela Aguirre. Este tema será solventado ya en los próximos minutos y con ello tendremos la oficialización de los resultados. ¿Cómo avanza la votación? 133 votos afirmativos de 134 asambleístas presentes. Falta un voto por consignarse. Entendemos que es justamente el que corresponde a la curul de la asambleísta Pamela Aguirre, que está recibiendo este soporte técnico para poder solventar este inconveniente que se ha notificado desde la Secretaría General. Un voto nada más falta por consignarse y con ello tendremos ya los resultados oficiales. Como indicábamos, de acuerdo al proceso legislativo, señor operador, en la hora y el día señalado se va a llevar adelante este proceso. Me permite informar, señora presidenta, que contamos con 134 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco, 0 abstenciones. Por tanto, ha sido presentada la moción a fin de que se proceda con el juicio político al señor Pablo Santiago Celi de la Torre, ex Contralor General del Estado subrogante, presentadas por el asambleísta Alejandro Jaramillo Gómez y Ana Belén Cordero Cuesta.